El calor del verano ya había inundado el pequeño salón de belleza de las afueras de la ciudad. Ashley limpió los espejos, colocó los botes de esmalte en gel y encendió el aire acondicionado. El aire fresco llenó lentamente el salón mientras se preparaba para su primera clienta. Llamó a la puerta Marta, una anciana vecina que pasaba todas las mañanas a tomar café antes de ir a trabajar. Ashley sonrió mientras sacaba 2 tazas de su taquilla. Hacía tiempo que tenían este ritual. Martha trabajaba en la biblioteca de enfrente y conocía todas las noticias locales. ¿Cómo van los preparativos de la boda?, preguntó Martha sentándose en la silla del cliente. Ashley sacó una bolsa de croissants recién hechos. Solo falta un mes. El vestido está listo, el restaurante está reservado, pero Raleigh dice que puede haber problemas con las mesas porque la lista de invitados está creciendo. A través de los amplios ventanales del salón, pude ver cómo la ciudad se despertaba lentamente. La verdulería de enfrente estaba abriendo y algún que otro transeúnte se apresuraba a ir a trabajar. A Ashley le encantaban esas primeras horas de la mañana, cuando podía prepararse para el día. El primer cliente se retrasaba. Ashley encendió el portátil y revisó la lista de citas del día. Iba a ser un día ajetreado. La temporada de bodas estaba en pleno apogeo. Su salón estaba situado en un barrio antiguo donde todo el mundo se conocía. Muchas de las clientas se habían hecho amigas en los 5 años que llevaba en el negocio. Fue allí donde Ashley conoció a Raleigh, cuando se pasó por allí para arreglar la estantería que había encima de su mesa. No tenía ni idea de que 2 años más tarde él le pediría matrimonio. El día pasó volando. Ashley apenas tenía tiempo para comer entre cliente y cliente. Al anochecer, le dolía un poco la espalda de tanto tiempo sentada en la misma postura. Recogió sus herramientas, lavó todos los cepillos y limpió las mesas. Al salir, Ashley respiró profundamente el cálido aire de la tarde. Raleigh había prometido recogerla después del trabajo, pero aún no había aparecido. Sacó su teléfono. No había llamadas perdidas. Decidida a no esperar, Ashley se dirigió a su taller. Por el camino, reflexionó sobre la boda. A veces tenía la sensación de que todo iba demasiado deprisa. Llevaban saliendo poco más de 2 años cuando Raleigh se declaró de repente. Un mes después, ya habían fijado una fecha. El taller la recibió con un silencio desacostumbrado. Por lo general, a esa hora Raleigh seguía trabajando. Se oía el ruido de los martillos y el zumbido de las herramientas. Pero ahora el edificio parecía vacío. La habitación olía a virutas de madera y barniz. Sobre el banco de trabajo había un catre inacabado, un encargo de una joven pareja de los suburbios. Raleigh era un carpintero con talento, y su trabajo estaba muy solicitado. En ese momento, la puerta principal se abrió con un chirrido. Se topó con Raleigh en el pasillo. «¿Cariño?», parecía sorprendido. «¿Qué haces aquí?». «Prometiste que me recogerías después del trabajo». Intentó hablar Ashley con calma. «Decidí venir sola». «Lo siento, he estado ocupada». Raleigh le besó la mejilla. Olía a tabaco, aunque hacía tiempo que había dejado de fumar. «¿Cenamos en algún sitio?». El pequeño restaurante italiano no estaba lleno. Pidieron pizza y vino. Raleigh habló de nuevos pedidos y de planes para el fin de semana, pero Ashley intuyó que algo iba mal. Su sonrisa parecía tensa, evitaba mirarla a los ojos. La acompañó a casa, le dio un beso de despedida y se marchó, alegando una urgencia laboral. Ashley permaneció largo rato junto a la ventana, mirando detrás de su coche. El piso estaba silencioso y solitario. Encendió la televisión para oír algún sonido. En la mesita había una revista de bodas, abierta por la página de la tarta. Dentro de un mes sería la SRA. Priestley. Entonces, ¿por qué había tanta inquietud en su alma? Permaneció despierta hasta bien entrada la noche, repasando los acontecimientos del día anterior. Algo había cambiado sutilmente en su relación, pero no podía precisarlo. Hace 2 años, Ashley no sabía nada de madera.
así que escuchó con curiosidad cómo el capataz le explicaba la diferencia entre el pino y el roble. Le había llamado para arreglar una vieja estantería que se inclinaba amenazadoramente sobre su puesto de trabajo. Un hombre alto y de rasgos afilados examinaba las fijaciones y de vez en cuando anotaba algo en su cuaderno. La luz del sol entraba por los grandes ventanales del salón, reflejándose en las uñas recién pintadas de la última clienta. A medida que el día se acercaba a su fin, Ashley se tomó su tiempo para guardar sus herramientas, observando al carpintero trabajar en la estantería. Tendré que sustituir no solo las sujeciones, sino el propio tablero. Raleigh golpeó la madera con los nudillos. Mañana traeré una nueva, de buena madera maciza. Durará mucho tiempo. Tenía las manos cubiertas de callos y pequeñas cicatrices, las marcas del trabajo con herramientas. Ashley disfrutó observando los movimientos seguros del artesano. ¿Tiene un taller grande?, preguntó, tratando de entablar conversación. No es muy grande. 3 máquinas, bancos de trabajo y un almacén de materiales. Pero para mí es suficiente. Sonrió, y su rostro severo se transformó de repente. Venga algún día y se lo enseñaré. Quizá quieras encargar algo para el salón. Al día siguiente trajo una estantería nueva, de madera maciza oscura. Mientras Raleigh la instalaba, se pusieron a hablar. Resultó que su taller estaba a solo 2 manzanas. Ashley no tenía intención de aprovechar su invitación, pero una semana más tarde se encontró por casualidad cerca del taller. El pequeño edificio olía a virutas de madera y barniz. Raleigh estaba trabajando en unas patas talladas para la mesa del comedor, y ella admiró la precisión con que había tallado el intrincado dibujo. «Siéntate», le indicó un taburete. «Ten cuidado, hay serrín por todas partes». El taller era un caos creativo. Dibujos en las paredes, piezas en bruto, herramientas. Un viejo sofá en un rincón estaba lleno de revistas de carpintería. Raleigh trabajaba solo. De vez en cuando contrataba a un ayudante para los trabajos más grandes. ¿Aprendiste todo por tu cuenta?, preguntó Ashley, mirando las piezas terminadas. Me enseñó mi abuelo. Raleigh guardó la herramienta. Era ebanista. Decía que había que sentir la madera. Cada especie tiene su propio carácter. Hablaron hasta bien entrada la noche. Raleigh habló de las complejidades del trabajo, mostró muestras de madera, compartió sus planes. Ashley escuchaba, asombrada por su pasión. Cuando oscureció, se ofreció a acompañarla a casa. Por el camino pararon en una pequeña cafetería. Raleigh pidió café y pasteles, pero apenas tocó su ración, hablando de algún encargo complicado. Sus ojos se iluminaron cuando llegó el momento de trabajar. Después de aquello, Ashley se convirtió en una visitante frecuente del taller. Traía el almuerzo cuando Raleigh se olvidaba de comer, absorto en otro proyecto. A veces se sentaba en el sofá con un libro, observándole trabajar. Un día, sorprendió a un grupo de hombres jugando a las cartas en el taller. Raleigh los presentó como viejos amigos, pero no volvió a verlos. Sin embargo, en aquel momento no le pareció extraño. Todo el mundo tiene un pasado y amigos. La proposición de Raleigh surgió de la nada. Volvían del cine y llovía a cántaros. Se detuvo en medio de la calle y sacó del bolsillo una cajita tallada por él mismo. Dentro había un sencillo anillo de oro. «Cásate conmigo», dijo simplemente. Ashley estaba confusa. Solo llevaban 2 años saliendo, pero ella no podía imaginarse la vida sin su taller, el olor a madera, sus apasionadas historias sobre nuevos proyectos. Decidieron casarse dentro de 3 meses. Raleigh insistió en una ceremonia modesta, diciendo que él no era de los que hacían celebraciones fastuosas. A Ashley no le importaba. A ella también le gustaba la idea de una pequeña celebración familiar. Recordó lo feliz que había sido aquella tarde. Habían dado un largo paseo bajo la lluvia, haciendo planes, soñando con el futuro. Raleigh había dicho que ampliaría el taller, contrataría ayudantes, aceptaría más pedidos.
En aquel momento no se dio cuenta de que evitaba hablar de su familia. Pasó por alto el extraño malestar que le producía cuando le sorprendía en largas conversaciones telefónicas, que él cortaba inmediatamente cuando ella aparecía. Lo atribuyó al cansancio y a las preocupaciones previas a la boda. O tal vez simplemente no quería darse cuenta. El amor a menudo nos hace ciegos. A Ashley le gustaba pensar que había conocido a un hombre tan apasionado por su trabajo, tan dedicado a su trabajo. Le parecía que esta pasión se extendía a su relación. Ahora, mientras se preparaba para su boda, pensaba a menudo en aquellos primeros encuentros. Algo había cambiado en Raleigh. Cada vez la llamaba menos al taller, alegando que estaba muy ocupado. Sus historias sobre su trabajo se habían vuelto escasas, como si temiera que se le escapara algo. El taller también había cambiado. Las revistas habían desaparecido del sofá, los dibujos ya no colgaban de las paredes. Las piezas acabadas se guardaban en un almacén, en lugar de exponerse en la sala principal. Rully lo atribuía a un cambio en la organización del trabajo, pero Ashley intuía que era algo más. Últimamente se quedaba hasta tarde cada vez con más frecuencia, hablando de pedidos urgentes. Pero cuando entró en el taller, todo estaba en silencio. Solo el olor a madera seguía siendo el mismo, cálido y acogedor, trayéndole recuerdos de los primeros días en que se conocieron. A Ashley le encantaba la forma en que Rully cuidaba de las pequeñas cosas. Cada mañana le enviaba un mensaje de texto deseándole un buen día. Por las tardes la llamaba para ver cómo iba el trabajo. Los fines de semana solía organizar sorpresas, un picnic en el campo o entradas para el teatro. Una vez le hizo un joyero con flores grabadas en la tapa. Ashley recordaba cuánto tiempo había contemplado el delicado trabajo, maravillada por la habilidad con que se habían tallado hasta los detalles más pequeños. El taller tenía ahora un cómodo sofá que Rully había comprado especialmente para ella. Ashley iba allí a menudo después del trabajo y se sentaba con un libro o una tableta, observándole trabajar. A veces simplemente hablaban, del pasado, de planes futuros, de nada. David llegó a sus vidas de repente. Aquella tarde Ashley se había retrasado en el salón. La última clienta no se decidía sobre el diseño. Cuando llegó al estudio, se oían voces y risas. Un hombre alto y moreno estaba sentado en el sofá con los pies sobre un viejo banco de trabajo. Sobre la mesa había una botella de whisky y 2 vasos. Raleigh hablaba animadamente, agitando los brazos. Hacía mucho tiempo que no lo veía tan animado. Allí estaba ella. Rully se animó cuando vio a Ashley en la puerta. «Este es David, un viejo amigo mío. Fuimos juntos al instituto». David la observó con mirada apreciativa. «Lo he oído, lo he oído. Raleigh habla de ti todo el tiempo». Había una entonación extraña en su voz, pero Ashley la ignoró. Intentó entablar conversación, preguntando por sus años de instituto, pero David respondía con una sola palabra, cambiando de vez en cuando de tema. Después se convirtió en un visitante frecuente del taller. Aparecía de improviso, siempre con una botella de whisky y alguna noticia. Ashley notó cómo Rully cambiaba en su presencia. Más brusco, más nervioso, fumaba mucho, aunque parecía haberlo dejado. Un día lo sorprendió en una extraña conversación. David estaba sentado en su sitio habitual, agitando un vaso de whisky. «No queda mucho tiempo. Recuerdas las condiciones, ¿verdad?» Raleigh se crispó, fijándose en Ashley. «Claro que sí. Todo va a salir bien». La conversación había terminado, pero el residuo permanecía. Algo había cambiado sutilmente en su relación desde la llegada de David. Raleigh se había vuelto despistado, a menudo perdía llamadas, se olvidaba de los preparativos. Se acercaba la boda y él parecía cada vez más distante. Ahora rara vez la llamaba al estudio, alegando órdenes urgentes, pero cuando Ashley intentaba hablar de ello, él se limitaba a ignorarla, diciendo que tenía mucho trabajo, que tenía que terminar sus proyectos antes de la boda.
Una noche se pasó por su casa sin avisar. Las luces del taller estaban encendidas, pero Ruli no estaba. Había una botella de whisky medio borracha sobre la mesa de trabajo y naipes por todas partes. Ashley recordó lo alarmada que se había sentido por el desorden. Ruli solía ser muy ordenado. Su primera pelea seria había sido por nada. Ruli se había olvidado de la cena con sus padres y se había quedado hasta tarde con David. Llegó tarde, oliendo a alcohol. Ashley había dicho todo lo que llevaba semanas diciendo, sobre su distanciamiento, sus extrañas conversaciones con David, sus promesas olvidadas. «No eres la misma persona que solías ser», dijo con frustración. Raleigh permaneció en silencio durante largo rato mirando por la ventana. «La gente cambia, Ashley. Simplemente no conocías a mi verdadero yo». Se habían reconciliado después de aquello, pero algo se había roto en su relación. Raleigh trató de hacer las paces. Había textos de la mañana, llamadas nocturnas, pequeñas sorpresas, pero todo parecía artificial, como si estuviera cumpliendo algún tipo de obligación. David también había cambiado sus tácticas. Ahora, cuando se encontraba con Ashley, se mostraba enfáticamente cortés, le preguntaba por los preparativos de la boda, le hacía cumplidos, pero había una mueca detrás de la cortesía, como si él supiera algo que ella ignoraba. Ashley había intentado una vez preguntar a Raleigh por su pasado, por su amistad con David. Él le había contado algunas generalidades. Habían ido juntos al colegio, se habían separado y habían vuelto a estar juntos hacía poco. Pero había lagunas en la historia, cosas no dichas, puntos oscuros. En otra ocasión se fijó en una vieja fotografía sobre la mesa del taller. Un grupo de adolescentes en el patio del colegio. Raleigh y David estaban en el centro, sosteniendo algún tipo de trofeo. Pero cuando Ashley preguntó por la foto, Raleigh se apresuró a guardarla en un cajón del escritorio. Los preparativos de la boda continuaron como de costumbre. Ashley eligió un vestido, encargó flores e hizo la lista de invitados. Raleigh estaba de acuerdo con ella en todo, sin entrar en detalles. Solo insistió en invitar a David como padrino. Habían soñado con serlo desde niños. En los escasos momentos en que se quedaban solos, sin David, Raleigh se volvía a veces igual. Hablaban con entusiasmo de nuevos proyectos, hacían planes para el futuro. Pero en cuanto aparecía su amigo, todo cambiaba. Volvía su nerviosismo y empezaba a soltar indirectas y frases tácitas. Ashley notó las primeras rarezas en las cosas más pequeñas. Raleigh dejó de contestar al teléfono y luego se excusaba con la excusa de que su teléfono estaba muerto. Empezó a olvidar citas, a confundir fechas. Una vez, le esperó 2 horas en un restaurante al que él la había invitado. El taller solía estar vacío ahora, solo el olor de la madera y los pedidos sin terminar. Cuando Ashley preguntaba por ello, Raleigh se desentendía, diciendo que había salido a comprar materiales o a reunirse con clientes. Pero apenas había nuevos trabajos. Un día entró sin avisar y se encontró con una escena extraña. Los bancos de trabajo estaban vacíos, las herramientas apiladas en cajones y Raleigh sentado ante una mesa llena de papeles. Cuando la vio, se apresuró a guardarlos en una carpeta. «Contabilidad», explicó con una sonrisa falsa. «A veces hay que hacer papeleo». Pero Ashley pudo ver que no eran informes contables. Eran listas, cifras escritas con la letra descuidada de David. En otra ocasión, escuchó una llamada telefónica. «No, todo va según lo previsto. Falta menos de un mes. Sí, no tiene ni idea». Al notar a Ashley, Raleigh rápidamente cortó la conversación. Había estado atento toda la tarde, ofreciéndole ir al cine, comprándole su helado favorito, pero ella podía verle comprobar su teléfono de vez en cuando, como si esperara un mensaje importante. Su círculo social también había cambiado. Antes, a veces acudían al taller viejos clientes para saludar, para hablar de un nuevo pedido. Ahora había algunos desconocidos. Hablaban en voz baja, callándose cuando ella aparecía.
Algunas de las caras que Ashley había vislumbrado la noche en que había pillado a Riley jugando a las cartas por primera vez. David empezó a aparecer más a menudo. A veces él y Riley se encerraban en el taller durante horas. Cuando Ashley le preguntó de qué hablaban, la respuesta de Riley fue vaga. Viejos tiempos, historias del colegio. Pero sus ojos se inquietaron. El dinero era la otra cosa que alertaba a Ashley. Riley nunca había sido derrochador, pero tampoco frugal. Ahora contaba cada céntimo, se negaba a comer en restaurantes juntos, decía que necesitaba ahorrar dinero antes de la boda. Parecía cada vez menos interesado en la boda en sí. Llegó una hora tarde a una reunión con el organizador. Cuando llegó el momento de la luna de miel, se desentendió y dijo: «Ya decidiremos más tarde». Incluso los anillos se ofreció a elegir los más sencillos, sin pretensiones. Su taller también había cambiado. Atrás habían quedado los bocetos de futuras obras que solían cubrir todas las paredes. Las herramientas de las que estaba tan orgulloso estaban ahora inactivas la mayor parte del tiempo. El olor a madera fue desapareciendo poco a poco, dando paso al humo del tabaco. Riley había vuelto a fumar. Una noche encontró una baraja de cartas en el taller, una baraja vieja y andrajosa con las esquinas grasientas. Riley se la arrebató de las manos a Ashley, casi con brusquedad. «Es un recuerdo del instituto», pero ella podía ver cómo le temblaban los dedos. En otra ocasión, Ashley le oyó hablar con alguien por teléfono. «Sabes que siempre pago mis deudas. Sí, todo estará. Hay tiempo de sobra». Después de eso, se puso aún más nervioso. Podía permanecer en silencio durante horas, con la mirada fija en un punto. O salía de repente en mitad de la noche, explicando que era una orden urgente. Pero ¿qué clase de órdenes a las 3 de la mañana? Sus padres también actuaban de forma extraña. En la cena familiar, cuando hablaban de la boda, el padre de Riley miraba a su hijo con extrañeza. «¿Estás seguro de que es la decisión correcta? ¿La decisión correcta?» Riley se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. «Claro que estoy seguro. Todo va bien». Ashley vio que sus padres se miraban. Habían sido educados con ella toda la tarde, pero había preocupación en sus ojos. David también había cambiado. Ahora hablaba a menudo de la boda, preguntaba por los detalles, pero había algo malsano en su interés, como si estuviera siguiendo el progreso de algún experimento. «¿Dentro de un mes?», preguntó con una sonrisa incomprensible. «Qué rápido vuela el tiempo». Riley se ponía visiblemente nervioso durante estas conversaciones, intentando cambiar de tema, o se marchaba, diciendo que tenía asuntos que atender. El trabajo en el taller casi se había detenido. El catre inacabado permanecía en un rincón, cubierto de polvo. Riley no aceptaba nuevos encargos, y los antiguos seguían terminándose. Cuando Ashley le preguntó por ello, respondió irritado: «Tengo cosas mejores que hacer». Pero ella no sabía qué cosas eran esas. Solo lo vio sentado horas y horas escribiendo, susurrando por teléfono, reuniéndose con desconocidos. El taller estaba especialmente tranquilo ese día. Ashley se había pasado a ver a Riley durante la pausa para comer y lo encontró haciendo algo extraño. Estaba colocando tarjetas hechas jirones sobre el banco de trabajo, calculando algo en un cuaderno. «¿De qué se trata?», preguntó, pero Riley se apresuró a guardar las tarjetas en un cajón. «No es nada. Estaba contando viejas deudas». La palabra «bay» flotaba en el aire. Ashley recordó haber oído decir a Riley a un hombre: «Encontraré el dinero, solo deme otra semana». Ella no había pensado mucho en ello en ese momento. El taller era un desorden desconocido. Los pedidos sin terminar se amontonaban en los rincones, las facturas sin pagar sobre el banco de trabajo. Riley apenas trabajaba, solo fingía hacerlo cuando entraba alguien. En lugar del familiar ruido del martillo, cada vez se oían más voces apagadas.
Algunas personas llegaban a altas horas de la noche, se encerraban y se reunían en su despacho. Ashley oía retazos de frases. El interés está subiendo. Se acabó el tiempo. Última oportunidad. David aparecía casi todos los días. Un día Ashley entró en el taller y escuchó su conversación. ¿Cuánto debes ahora? La voz de David sonaba burlona. No es asunto tuyo, replicó Raleigh. Yo me encargo. ¿Cómo te ocuparás tú? Si no hay pedidos, no entra dinero. Quizá debería decírselo a Ashley. Ni se te ocurra. Guardaron silencio cuando oyeron sus pasos. Raleigh parecía agotado, con sombras bajo los ojos y las manos temblándole ligeramente. Intentó sonreír, pero era una sonrisa torcida. Aquella noche la llevó a un restaurante por primera vez en mucho tiempo. Pidió vino caro, bromeó mucho, habló de sus planes de futuro, pero Ashley lo veía nervioso, jugueteando con la servilleta, mirando de vez en cuando hacia la puerta principal. Un camarero se les acercó con la tarjeta de crédito de Raleigh. «Lo siento, señor, pero su tarjeta ha sido rechazada». Raleigh se puso pálido y empezó a rebuscar en los bolsillos. Sacó otra tarjeta, luego otra. Todas fueron rechazadas. Finalmente, Ashley pagó. Después de este incidente, empezó a notar otros signos preocupantes. Las facturas del alquiler de su taller llevaban 2 meses sin pagarse. Los proveedores de material se negaban a trabajar sin el pago por adelantado. Los antiguos clientes no habían recibido los artículos que habían pedido. Una mañana, Ashley sorprendió a 2 hombres corpulentos en el taller. Hablaban con Raleigh y sus voces eran claramente amenazadoras. «Te das cuenta de que no podemos seguir así, ¿verdad? El jefe está perdiendo la paciencia». Raleigh agacha la cabeza. «Necesito un poco más de tiempo. Solo un poco más de tiempo. Ya has tenido tiempo. Ahora es dinero o...». Se callaron, notando a Ashley. Raleigh se apresuró a presentarlos como Bill, pero ella pudo ver cómo le temblaban las manos. Esa noche, ella intentó hablar con él. «¿Qué está pasando, Raleigh? ¿Tienes algún problema?» «No pasa nada». Él apartó la mirada. «Solo un pequeño problema con el negocio. Pronto mejorará». Pero las cosas no mejoraban. El taller estaba vacío. Las herramientas se llenaban de polvo. El teléfono sonaba cada vez más, pero Raleigh dejó de contestar. David entró con unos papeles. Se sentaban sobre ellos durante largos ratos calculando. A veces discutían, apagadas pero feroces. «Te has arrinconado», dijo un día Ashley. «Pero aún tienes una oportunidad de arreglarlo». «¿Cómo?». La voz de Raleigh sonaba cansada. «Ya sabes cómo. No queda mucho tiempo, pero aún hay tiempo». Ashley trató de entender lo que estaba pasando. Estaba empezando a notar un patrón de gente extraña que aparecía en el taller los jueves por la noche. Después de que se fueran, Raleigh se ponía especialmente nerviosa, fumaba mucho y apenas dormía. Un día encontró una hoja de papel arrugada en la papelera. Cuando la desdobló, había columnas de números, nombres, fechas. Y al final, la firma de David. «Confirmo los términos de la apuesta». La ansiedad crecía. El taller, antaño lleno de vida y creatividad, se había convertido en un lugar de reuniones secretas y susurros por los rincones. Incluso el olor a madera había desaparecido, dando paso al rancio humo del tabaco. Los padres de Raleigh vivían en una vieja casa de 2 plantas a las afueras de la ciudad. Ashley se ajustó el vestido con nerviosismo. Era su primer encuentro oficial como futura familia. Raleigh giró el volante con una mano, mientras con la otra se frotaba el cuello de la camisa. La puerta la abrió su madre, Margaret, una mujer alta y enjuta con el pelo gris recogido en un moño apretado. A Ashley le pareció que sonreía con dificultad. El vestíbulo olía a canela y vainilla. Al parecer, su anfitriona se estaba preparando para una visita. Robert, el padre de Raleigh, los esperaba en el salón. Estaba sentado en un sillón de cuero desgastado, con un periódico en la mano. Ante su aparición, apenas asintió sin levantarse. Ashley vio que Raleigh se ponía tenso.
Parecía que la relación con su padre era complicada. «Toma asiento», Margaret señaló el sofá. «He hecho tarta de manzana». Hubo un silencio incómodo en la mesa. Margaret jugueteaba con las tazas, dejando caer las cucharas de vez en cuando. Robert masticaba la tarta sin levantar los ojos del plato. «Háblame de ti, Ashley», dijo por fin Margaret. «Ruli dijo que tenías tu propio negocio, ¿no?» Ashley empezó a hablar de la peluquería, pero intuyó que a los padres de Ruli no les interesaba. Intercambiaron miradas extrañas, como si supieran algo importante. «Han decidido celebrar la boda rápido», dijo Robert, dejando el tenedor. «No le veo sentido a alargarlo», dijo Raleigh. Por supuesto», se apresuró a intervenir Margaret. «Lo importante es que seas feliz». Pero había algo parecido al arrepentimiento en su voz. Siguió hablando de su boda. Una ceremonia fastuosa en la catedral de la ciudad, 200 invitados, una luna de miel en Europa. «Seremos más modestos», dijo Raleigh. «Solo amigos íntimos y familiares. Y David, por supuesto», añadió Robert con una entonación extraña. Ashley notó cómo Ruli se crispaba al mencionar ese nombre. Margaret se apresuró a cambiar de tema, preguntando por el vestido y los colores. Después del té, Margaret se ofreció a enseñarle a Ashley los álbumes familiares. Raleigh intentó oponerse, pero su madre ya estaba sacando fotografías polvorientas de la estantería. El pequeño Raleigh en el patio del colegio, un adolescente con una raqueta de tenis, la graduación con traje, y en todas partes estaba David, como una sombra. Ashley se dio cuenta de que en fotos posteriores a menudo estaban en la mesa de juego. «Los chicos siempre fueron inseparables», suspiró Margaret. «A veces pienso que es demasiado». Antes de que pudiera terminar, Ruli cerró el álbum de golpe. «Tenemos que irnos. Mañana hay trabajo». La despedida se arrugó. Margaret abrazó a Ashley, susurrando algo ininteligible. Robert permaneció sentado en su silla. En el trayecto de vuelta a casa, Raleigh permaneció en silencio, agarrando con fuerza el volante. Ashley intentó hablar de sus padres, pero le dio respuestas de una sola palabra. «¿Ellos no aprueban que nos casemos?», preguntó por fin directamente. «No aprueban muchas cosas en mi vida», sonrió Ruli. «No importa». Pero Ashley no podía evitar pensar en esa noche, en las miradas extrañas que los padres de Ruli habían intercambiado, las frases no dichas, la forma en que Raleigh se tensó cuando su padre mencionó a David. Ashley se estaba probando el velo cuando llegó el mensaje de Raleigh. Corto, formal. «Tenemos que vernos, urgente». La cafetería de la peluquería no estaba abarrotada. Raleigh ya estaba esperando en una mesa, dando golpecitos nerviosos con los dedos a una taza de café frío. Parecía mareado, como si hubiera estado despierto toda la noche. «He estado pensando en ello», empezó sin preámbulos. «¿Por qué alargarlo un mes? Casémonos la semana que viene». Ashley se atragantó con su capuchino. «¿La semana que viene? Pero si lo tenemos todo planeado. El restaurante está reservado, los invitados». «Al diablo con el restaurante», dijo Ruli rápidamente, evitando sus ojos. «Haremos una pequeña ceremonia. Solo nosotros, los padres, un par de amigos íntimos. Y David, por supuesto», soltó Ashley. Raleigh se estremeció, pero se recompuso. «Sí, y David, es el padrino». Había algo extraño en su voz. Ashley recordó la reciente visita a sus padres, las miradas ansiosas, las frases no pronunciadas. «¿Por qué tanta prisa?», preguntó sin rodeos. «Es que...» Ruli hizo girar la taza entre sus manos. «Acabo de darme cuenta de que no quiero esperar. Te quiero y quiero que pronto seamos una familia». Pero había algo más en sus ojos. ¿Preocupación? ¿Miedo? Ashley había aprendido en las últimas semanas a fijarse en esos pequeños detalles. Cómo se tiraba del cuello de la camisa cuando estaba nervioso, cómo evitaba una mirada directa cuando mentía. «¿Y mi vestido? No estará listo hasta dentro de 15 días. Compraremos uno ya hecho»,
dijo Raleigh. «O puedes alquilar uno. ¿Qué más da?» Una gran diferencia, pensó Ashley. Recordó cómo habían elegido juntas los estilos, las telas y los adornos. Por aquel entonces, Raleigh estaba tan fascinada por el proceso como ella. «Ya he hablado con el juez», continuó Raleigh. «Puedes celebrar la ceremonia el próximo viernes. Ya has hecho los preparativos, sin siquiera preguntarme. Por favor, Ashley, es importante. Realmente lo es». «¿Por qué? Explícame por qué». Pero él se limitó a negar con la cabeza. «Confía en mí. Es mejor así». Entraron nuevos clientes en la cafetería. Una pareja joven con un niño tardaron mucho en elegir mesa, discutiendo el menú en voz alta. Ashley los miró, recordando cómo ella y Raleigh habían soñado con sus hijos. «Dadme tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Hasta mañana». La voz de Raleigh sonó extrañamente insistente. «Tenemos que decidirlo para mañana». Se marchó sin despedirse, dejando el café sin tocar y a una Ashley confusa. Permaneció sentada en la cafetería durante largo rato, mirando por la ventana a la gente que pasaba. Margaret llamó por la tarde, por primera vez desde aquel incómodo encuentro. La voz de la futura suegra sonaba ansiosa. «¿Raleigh dijo que querías acelerar la boda?» «Sí quiere», corrigió Ashley. «Aún no lo he decidido». Hubo una pausa. Ashley oyó a Margaret suspirar intermitentemente. «Quizá deberíamos esperar. No hay necesidad de precipitarse en una decisión tan importante». «¿Sabes algo que debería saber?», preguntó Ashley sin rodeos. De nuevo una pausa, luego un apresurado. «No, no, no, no. Es solo ansiedad maternal». Durante la noche llegó un mensaje de texto de David. «He oído las noticias. Enhorabuena por tu decisión». Sin embargo, Ashley aún no había tomado ninguna decisión. Se oyó un murmullo de voces en el restaurante. Ashley alisó nerviosamente su servilleta. David les había pedido a ella y a Raleigh una cita doble por primera vez. Raleigh estaba sentado antinaturalmente erguido, ajustándose la corbata de vez en cuando. David apareció con una morena espectacular. En su delgado dedo brillaba un anillo de compromiso con una gran piedra. «Te presento a Crystal, mi prometida». David ayudó a su acompañante a tomar asiento. «Nos casamos dentro de 15 días». Ashley notó cómo Raleigh se crispaba al oír la fecha. Sus dedos agarraron el tallo del vaso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Cuánto tiempo lleváis juntos?», preguntó Ashley, intentando romper la tensión. 3 meses, sonrió Crystal. Cuando conoces a la persona adecuada, ¿por qué dejarlo para más tarde? David puso la mano en el hombro de su prometida. «Raleigh y yo siempre hemos sido competitivos, en la escuela, en los deportes. Ahora nos vamos a casar». Se rió, pero sonó falso. Raleigh bebió un sorbo convulso de vino. «Cuéntame cómo os conocisteis en el instituto», preguntó Ashley. «Es una historia divertida». David se reclinó en la silla. Raleigh era la callada, sentada al fondo de la clase. Me cambié a su clase y me di cuenta de que era con él con quien había que tratar. Crystal miró a Raleigh con interés. «David dijo que jugabais juntos a las cartas». «Lo hacíamos», respondió Raleigh brevemente. «Éramos imbatibles», dijo David, «sobre todo al póker. ¿Recuerdas aquel torneo del instituto?». Raleigh se quedó en silencio, mirando fijamente su plato. Era la primera vez que Ashley oía hablar de un torneo de instituto. «Hicimos saltar la banca», continuó David. «Y luego hicimos una apuesta». «No hablemos de eso», lo interrumpió Raleigh bruscamente. Hubo una pausa incómoda. Crystal miró con curiosidad de uno a otro. Ashley intuyó que había algo importante detrás de aquella discusión tácita. «¿Seguís jugando ahora?», preguntó Crystal. «No», respondió Raleigh. «A veces», dijo David al mismo tiempo. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la mesa. Algo parecido a un desafío brilló en los ojos de David. «Ahora Raleigh es un hombre de negocio serio», saludó David con su vaso.
carpintería, grandes clientes. No tiene mucho tiempo para jugar a las cartas. Pero había una mueca de desprecio en su tono. Rully se puso pálido. Voy a fumar. David le siguió. Ashley estaba sola con Crystal. Le daba vueltas a un mechón de pelo oscuro alrededor del dedo. Es curioso, ¿verdad? Son como hermanos gemelos. Incluso se casan casi al mismo tiempo. Casi, repitió Ashley. En la terraza humeante, Raleigh y David mantenían una acalorada discusión. Ashley podía ver sus siluetas a través de la puerta de cristal. David agitando los brazos, Raleigh de pie, encorvado, dando una calada profunda a su cigarrillo. David dice que son amigos desde niños, dijo Crystal. Pero a veces creo que es más como... Antes de que pudiera terminar, los hombres volvieron a la mesa. Raleigh parecía deprimido. David, por el contrario, irradiaba una especie de regodeo divertido. «He pedido champán», anunció. «Tenemos que celebrar nuestro compromiso. Y por cierto, Raleigh me ha dicho que tú también has decidido seguir adelante con la boda». Ashley miró sorprendida a su prometido. «Sí», la interrumpió Raleigh. «La semana que viene». «Estupendo». David levantó la copa. «Por los amantes felices», su voz rezumaba sarcasmo. Crystal miró a su prometido con ligero desconcierto. Raleigh se bebió el champán de un trago y cogió la botella. El resto de la velada transcurrió como un borrón. David contaba anécdotas de sus días de instituto. Crystal parloteaba sobre los planes de boda. Raleigh permanecía en silencio, emborrachándose metódicamente. Ashley se sentía como espectadora de un extraño espectáculo. La casa de los padres de Raleigh olía a tarta de manzana, del tipo que Margaret horneaba todos los viernes. Ashley no tenía intención de llegar sin avisar, pero la ansiedad la impulsó a seguir adelante. Después de aquella extraña cena con David y su prometida, algo había cambiado. Encontró la puerta principal entreabierta. Del salón llegaban voces apagadas. Margaret, Robert y... ¿David? Ashley se quedó paralizada en el umbral. «Esta locura tiene que terminar», la voz de Robert sonaba cansada. Los chicos aún no habían madurado. «David, eres su amigo», dijo Margaret suplicante. «Haz que pare». «¿Amigo?», David resopló. «Hace 10 años, tu hijo propuso él mismo esta apuesta. El que se case primero se lleva todo el banco. Sus palabras, no las mías». Ashley se llevó la palma a la boca para no delatarse con un suspiro convulso. Una taza tintineó en el salón. «Pensamos que solo era una estupidez juvenil», continuó Margaret. «¿Quién iba a decir que iba en serio?» «Oh, siempre fue en serio», dijo David con sorna. «Las apuestas han subido cada año. Ahora hay una buena cantidad de dinero, lo justo para pagar las deudas de juego de tu hijo». Robert murmuró algo que Ashley no pudo entender. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pies. «¿Y esta chica, Ashley?» Margaret vaciló. «¿Acaso lo sabe?» «Claro que no», se rió David. «La reunión no es tan estúpida. ¿Quién aceptaría casarse después de enterarse de que el novio había apostado en su propia boda?» Un pesado silencio flotaba en el salón. Ashley sintió que la cabeza le daba vueltas. Las imágenes del pasado se unían en un inquietante mosaico. El nerviosismo de Raleigh, su repentina proposición, las prisas por casarse. Anuncié el compromiso de Crystal. La voz de David sonaba petulante. «Le di una semana de ventaja. O se casa con Ashley antes de mi boda y se queda con el banco, o está endeudado», terminó Robert por él. «Dios, ¿en qué has convertido tu amistad?» Ashley se tambaleó hacia la salida. Le temblaban las piernas y le zumbaban los oídos. Casi salió corriendo, sin importarle que la oyeran. En el porche se topó con Raleigh. Llevaba un ramo de sus peonías favoritas. «Ashley, ¿qué haces aquí?» Se detuvo al verle la cara. «¿Qué te pasa?» La voz de David llegó desde el interior de la casa. «El tiempo se acaba, querido amigo. Solo falta una semana para mi boda». El ramo se puso blanco.
El ramo se le cayó de las manos y las peonías se esparcieron por el porche. Ashley se quedó mirando los pétalos rosas que forraban los escalones de madera y pensó, ¿cómo ha podido estar tan ciega? La voz de Margaret provenía de algún lugar de la parte trasera de la casa. Parecía que estaba llorando. Robert decía algo en tono tranquilizador. Y David estaba de pie en la puerta, sonriendo. Un pesado silencio flotaba en la casa de los padres de Raleigh. Ashley estaba de pie junto a la ventana, mirando las peonías esparcidas por el porche. Margaret lloraba silenciosamente en su silla. Robert se paseaba por el salón. David se había ido, desapareciendo en la parte trasera de la casa. «Explícate», se volvió Ashley hacia Raleigh. «Ahora mismo, explícalo todo». Raleigh se pasó la mano por la cara. A la tenue luz de la lámpara de pie, parecía 10 años más viejo. Fue una apuesta estúpida. David y yo acabábamos de terminar el instituto. «Hace 10 años», dijo Robert en voz baja. 10 años que se han ido alargando. «Apostamos a ver quién se casaba antes», dijo Raleigh sin levantar la vista. Al principio las apuestas eran pequeñas, luego aumentaron. Cada año íbamos sumando. «¿Y las deudas de juego?», interrumpió Ashley. «¿Eso también formaba parte de tu apuesta?». Margaret sollozó más fuerte. Raleigh se sacudió como si hubiera recibido un golpe. «No. Eso...». Entonces empezó. «Pensé que podría vengarme. David me ofreció buenas condiciones». «¿Buenas condiciones?». Robert se volvió bruscamente hacia su hijo. «Te estaba hundiendo cada vez más. Lo vimos, pero no escuchaste a nadie». Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso. En algún lugar a lo lejos, retumbaban los truenos. Se avecinaba una tormenta. Ashley sintió que una fría rabia se acumulaba en su interior. «¿Por eso decidiste casarte conmigo? ¿Para ganar tu estúpida apuesta?». «No». Raleigh dio un paso adelante. «Quiero decir, esa no es la única razón. En realidad, no te atrevas a decir que me quieres», le cortó Ashley. «No te atrevas». Las escaleras crujieron. David apareció en el umbral con una sonrisa en los labios. «El tiempo se acaba, querido amigo. Mi boda es dentro de una semana. O llegas antes y te quedas con el banco, o... Lárgate», siseó Robert. «Ya has hecho bastante por esta familia». Pero David se limitó a encogerse de hombros. «Lo que tú digas. Raleigh conoce las condiciones». Se marchó silbando una melodía. Ashley miró a Raleigh, pálido, demacrado, con las manos temblorosas. «¿Cuánto es?», preguntó. «¿Cuánto debes?». Raleigh dijo la cantidad. Margaret jadeó. Robert maldijo entre dientes. «¿Y creías que podías construir una familia sobre una mentira?». Ashley negó con la cabeza. ¿Que nunca lo descubriría? «Iba a contarlo», murmuró Raleigh. «Después de la boda, cuando tuviera el dinero y pagara mis deudas». «¿Después de la boda?». Ashley se rió, una risa amarga y sin alegría. «¿Me harías parte de tu estafa y luego me lo contarías?». El trueno retumbó más cerca de la ventana. Las primeras gotas de lluvia repiquetearon contra el alero. Ashley metió el vestido de novia en su funda. La peluquería había aceptado devolverlo, aunque con un pequeño recargo. Llamó metódicamente a los invitados, cancelando las invitaciones. La mayoría reaccionó con desconcierto. Algunos intentaron expresar simpatía. El pequeño piso situado encima del salón estaba lleno de cosas que le recordaban la boda fallida. Muestras de invitaciones, revistas con páginas marcadas, listas de invitados. Ashley lo amontonó todo en una caja grande, intentando no leer las entradas. El teléfono sonaba casi continuamente. Raleigh, sus padres, incluso David, todos querían decir algo. Ella no contestó. Solo envió un mensaje rápido a la organizadora de la boda. «El evento ha sido cancelado. Disculpen las molestias». Margaret se acercó al salón intentando hablar. Ashley podía verla a través de la ventana, una mujer mayor con los hombros caídos y una mirada apagada. Pero no abrió la puerta. Los clientes, por supuesto, notaron el cambio.
El anillo de casada había desaparecido de su dedo, se había dejado de hablar de la boda, pero nadie se atrevía a preguntar directamente, y Ashley estaba agradecida por esa comprensión tácita. Por las tardes se sentaba junto a la ventana, mirando hacia el taller de Raleigh. Ahora siempre estaba oscuro. Él había dejado de ir a trabajar. Los vecinos decían haberlo visto en el bar de la esquina, arrugado y sin afeitar. David le envió una tarjeta invitándola a su boda. Ashley la rompió sin leerla. Al día siguiente llegó un mensaje de Crystal. Lo siento mucho, no lo sabía. Robert pasó por aquí una vez, sin su mujer, sin avisar. Trajo una caja con cosas de Raleigh que habían dejado en su piso. Él no sabe que estoy aquí, dijo el viejo con cansancio. Pero tenía que disculparme, por mi hijo, por mí mismo, por no haber detenido esta locura antes. Ashley cogió la caja en silencio. Había algunas herramientas, una chaqueta de trabajo, un libro sin leer. Las pequeñas cosas que se acumulan a lo largo de 2 años de relación. Había enviado el anillo por correo, en una cajita, sin nota. Lo único que quedaba en casa era el estuche tallado que Raleigh había hecho con sus propias manos. Ashley se quedó mirando el delicado trabajo, los dibujos cincelados, durante mucho tiempo antes de guardarlo en un cajón lejano. Una mañana encontró un ramo de peonías en la puerta del salón. Una nota escrita a mano por Raleigh decía: «Lo siento». Las flores fueron a parar al cubo de la basura, al igual que todos sus intentos posteriores de disculparse. La vida caía poco a poco en una rutina familiar: trabajo, casa, encuentros ocasionales con amigas. Solo que ahora no había lugar para hablar del futuro, para planes conjuntos, para sueños tontos sobre revistas de bodas. Todo en la ciudad se conocía rápidamente. Pronto empezaron a correr rumores sobre deudas de juego, sobre una extraña apuesta, sobre una boda fallida. Ashley había aprendido a ignorar los susurros a sus espaldas, las miradas compasivas. El taller de Raleigh estaba finalmente vacío. Los clientes se habían llevado los pedidos inacabados, las herramientas habían desaparecido, el cartel había sido retirado. Solo quedaba el olor a madera en las paredes. Lo había olido al pasar por delante una tarde. En el pequeño café de la esquina, su mesa era la misma en la que una vez habían discutido los planes de boda. Ashley había llegado pronto y solo había pedido café. Raleigh apareció al mismo tiempo, delgado, demacrado y con una camisa arrugada. «Gracias por quedar conmigo». Se hundió torpemente en una silla. Ashley se quedó mirando al hombre al que estaba a punto de convertir en su marido. Ahora le parecía un completo desconocido. ¿Dónde estaba el apasionado artesano que había pasado horas hablando de sus proyectos? ¿Dónde estaba aquel novio cariñoso que había pensado en cada detalle de su vida en común? «Debería explicarme», empezó Raleigh. Empezó como una broma tonta. David y yo estábamos borrachos, queríamos demostrarnos algo el uno al otro. Y lleváis 10 años demostrándolo. Ashley dio un sorbo a su café que se había enfriado. Primero fue solo dinero, luego fueron las deudas de juego. David se ofreció a subir la apuesta. «Eso no es lo que he preguntado», lo interrumpió Ashley. «¿Había algo real? ¿Un momento en esos 2 años?» Raleigh levantó la vista con los ojos enrojecidos y ojeras. Todo fue real. Cada momento en el taller, cada conversación, cada velada juntos, excepto la proposición. Ashley sonrió con amargura. Iba a hacerlo, de verdad, pero no tan pronto. Se pasó una mano por la cara. Cuando David anunció su compromiso, me entró el pánico. Las deudas se acumulaban, los acreedores exigían el pago. En una mesa vecina, una joven pareja hablaba de sus próximas vacaciones. Sus voces alegres atravesaban el ruido. ¿Sabes qué es lo peor? Ashley daba vueltas a su taza entre las manos. Notaba que algo iba mal. Veía su nerviosismo, sus extrañas conversaciones con David, su reticencia a hablar del futuro, pero me convencí de que solo eran nervios previos a la boda. «Debería habértelo dicho»,
dijo Ruli en voz baja. En cuanto me di cuenta de que estaba realmente enamorada. ¿Enamorada? Ashley negó con la cabeza. ¿Enamorada de qué? ¿De una persona viva o de una forma de resolver tus problemas? Ruli se sacudió como si la hubieran abofeteado. ¿De verdad crees que podría haberte utilizado sin más? ¿No lo hiciste? Lo miró directamente a los ojos por primera vez. Ibas a casarte conmigo por una apuesta, hacerme parte de tu estafa sin decir una palabra de verdad. Te quería, le temblaba la voz. Aún te quiero. Solo confundida, asustada, cometí el mayor error de mi vida. Empezó a llover fuera de la ventana. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, desdibujando los contornos de los transeúntes. Ashley observó el agua que caía a raudales y pensó que así era como se habían difuminado todos sus planes, todos sus sueños para el futuro. Tuve que vender la tienda, dijo Ruli de repente. Pagué algunas de mis deudas. David se casó ayer. Al menos ya se ha acabado. ¿Qué es exactamente lo que ha terminado?, preguntó Ashley en voz baja. ¿La apuesta? ¿La amistad? ¿Tu amor por el trabajo? No dijo nada. Quizá porque ni él mismo sabía la respuesta. Esta vez se encontraron en el parque. Ashley venía aquí a veces a la hora de comer. Era tranquilo, un lugar para pensar. Raleigh la esperaba en un banco, jugueteando nerviosamente con algún tipo de paquete. Caminó por el callejón y recordó que solían pasear por aquí por las tardes. Raleigh le hablaba de nuevos pedidos, le contaba sus planes para ampliar el taller. Ella creía cada palabra que decía entonces. Lo terminé justo antes de... Le entregó una cajita de madera, la última pieza del taller. Ashley cogió la caja con cuidado. La tapa estaba cubierta de finas tallas, flores y hojas entrelazadas. Lo recordaba trabajando en esos diseños, perfeccionando cada detalle. Cuántas tardes había pasado observándolo trabajar, los movimientos seguros de sus manos, la expresión concentrada de su rostro. ¿Por qué me has llamado?, preguntó sin abrir la caja. Vendí la tienda, pagué mis deudas, dijo Raleigh rápidamente, como si temiera que ella se marchara antes de oírlo. Conseguí trabajo en una empresa de construcción, un trabajo normal, sin juego ni apuestas. Ashley se miró las manos de un artesano hechas para trabajar la madera. Ahora parecían ajenas, deshabitadas. Recordaba cómo aquellas manos habían creado cosas asombrosas, cómo habían pulido la madera con cariño, con qué seguridad habían sujetado las herramientas. ¿Y ahora qué? Ashley dejó la caja a su lado. ¿Crees que es suficiente? Pasó una mujer con un cochecito. Se oían las risas de los niños, el susurro de las hojas, los retazos de conversaciones ajenas. Un día cualquiera en el parque. La gente se apresuraba en sus quehaceres, hacía planes, soñaba con el futuro. Como ella y Raleigh habían soñado una vez. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Raleigh miró al frente. Sé que traicioné tu confianza, pero quiero hacerlo bien. Un nuevo comienzo, sin mentiras, sin insinuaciones. Ashley recordó la noche en que él había venido por primera vez a arreglar la estantería de su salón. Lo entusiasmado que había estado con los diferentes tipos de madera, cómo se le habían iluminado los ojos cuando había hablado de su trabajo. ¿Era este el verdadero Raleigh o ya estaba interpretando un papel? ¿Cómo sé que no es un juego más? Se volvió hacia él. ¿No será una nueva apuesta con David? David se ha ido. Él y Crystal se mudaron a otra ciudad después de la boda, se rió con amargura. Creo que ella también formaba parte de su plan. Simplemente tuvo más suerte que yo de casarse primero. El parque se iba llenando a medida que empezaba la hora de comer, y los empleados de las oficinas vecinas salían a tomar el aire. Ashley los observaba, tan corrientes, tan ocupados con sus propios problemas. Me preguntaba si alguno de ellos tendría sus propios secretos, sus historias no contadas. ¿Sabes qué es lo peor? Raleigh se pasó la mano por la cara. Me encantaba mi trabajo, el taller, el olor a madera, la sensación de hacer algo real.
y luego dejé que la emoción lo arruinara todo. Sacó una foto gastada del bolsillo. El mismo taller el primer día. Paredes vacías, solo un banco de trabajo y un juego de herramientas. Pero cuánta esperanza había habido aquel día, cuánta planificación. Ashley recordaba haberle ayudado a preparar la habitación. Habían elegido juntos el color de las paredes, dispuesto el equipo, discutido sobre dónde colocar el sofá para relajarse. Cada detalle había sido pensado con cariño. «Te echo de menos», dijo Raleigh en voz baja. «Nuestras conversaciones, nuestras tardes juntos, la forma en que solías sentarte en el estudio con un libro mientras yo trabajaba». Sacó otra fotografía de los dos delante de la mesa del comedor recién terminada. Su primer gran encargo. Ashley recordó aquel día. Cómo habían celebrado el éxito, cómo habían soñado con el futuro. «Y echo de menos al hombre que pretendía ser», se levantó Ashley. El Raleigh que era honesto al menos sobre su amor por su trabajo. Recogió la caja. Después de todo, la había cogido. No podía dejarla atrás. La última pieza de trabajo, la última pieza del Raleigh que ella conocía. Algo crujió bajo la tapa, una nota. Solo unas palabras. «Lo siento, por todo». No estaba fingiendo. Se levantó también. Todos los sentimientos eran reales. Solo el final fue arruinado por mi estupidez. Ashley se quedó mirando su rostro pálido, sus ojos descoloridos. ¿Dónde estaba el artesano seguro de sí mismo que hablaba maravillas de sus proyectos? ¿Dónde estaba el hombre enamorado que le regalaba pequeños recuerdos de madera sin motivo alguno? ¿El final? Sacudió la cabeza. No, lo arruinaste desde el principio, cuando decidiste que podías construir una relación a base de mentiras. Estaban uno frente al otro, dos personas que una vez habían soñado con un futuro juntos. Ahora les separaba un abismo de desconfianza y esperanzas frustradas. Sonaba música en el parque. Algún músico callejero se había instalado cerca. Ashley reconoció la melodía, la misma canción con la que iban a bailar su primer baile en la boda. ¿Cuánto tiempo había pasado? Hacía tan solo una semana que habían elegido aquella canción y parecía otra vida. En casa de los padres de Raleigh se había reunido un consejo familiar. Margaret preparaba su típico té y Robert se acomodaba en su sillón favorito. Ashley se sentó con los hombros erguidos. Había tomado una decisión. «Un mes», su voz sonaba firme. «Te doy un mes para que demuestres que has cambiado». Raleigh, pálido y demacrado, se sentó en el borde del sofá. Había un destello de esperanza en sus ojos, pero Ashley levantó una mano, impidiendo que las palabras escaparan de sus labios. «Tengo condiciones. En primer lugar, sinceridad absoluta, sobre el pasado, sobre el presente, sobre todo, sin insinuaciones, sin secretos». Margaret sollozó suavemente. Robert le puso la mano en el hombro. «Segundo», continuó Ashley, «vas a enseñarme todo el papeleo, las deudas, los préstamos, la escritura de la tienda. Quiero saber en qué me estoy metiendo». Sacó un cuaderno del bolso y anotó el resto. 3. Ningún contacto con David o cualquier otro, compañeros de juego, ni cartas, ni apuestas, ni siquiera en broma. 4. Verás a un consejero. Encontré un especialista que trabaja con la adicción al juego. Raleigh asintió en silencio. Sus dedos tiraron nerviosamente del dobladillo de la camisa, un viejo hábito que se manifestaba en los momentos de excitación. «Una última cosa». Ashley lo miró fijamente a los ojos. «Si veo una sola mentira este mes, un solo intento de ocultar algo, se acabó, para siempre». Se hizo el silencio en la habitación. Solo el viejo reloj de la pared hacía tic-tac y las hojas crujían al otro lado de la ventana. «Estoy de acuerdo», dijo por fin Raleigh, «en todos los términos, pero también tengo algo». Se levantó, salió al pasillo y volvió con una carpeta de papeles. «Todo está aquí, contratos, recibos, viejas deudas. La historia de mi caída», sonrió amargamente. «Puedes comprobar cada papel». Ashley cogió la carpeta. Debajo de los papeles había un sobre andrajoso. «¿Qué es esto?».
La carta que te he estado escribiendo todas las noches durante la última semana. Pero he dudado en enviártela. Dejó el sobre a un lado. Ya lo leería más tarde, en casa. Ahora tenía que terminar la conversación. Mañana a las 10 de la mañana es la primera cita con el psicólogo. He concertado una cita para las 2. Creo que deberíamos ir juntas. Margaret se levantó de repente y abrazó fuertemente a Ashley. Gracias, por darle una oportunidad. A él no, corrigió Ashley. A nosotras. Quiero saber si había algo real en esta relación. Robert tosió. Voy a ver cómo está todos los días. Llamando al trabajo, vigilando. No, lo interrumpió Ashley. Nada de vigilancia. O se las arregla solo o... No terminó. Se quedaron en casa de sus padres hasta la noche. Margaret puso la mesa como en los viejos tiempos. Ashley observaba a Rulie, que apenas tocaba la comida, pero bebía el té con avidez, como si tratara de calentarse por dentro. Más tarde, cuando salieron al porche, él intentó cogerle la mano. Ashley le soltó los dedos con suavidad pero con firmeza. Todavía no. Primero tenemos que recuperar la confianza. A la mañana siguiente, encontró en la puerta de su casa café recién hecho y bollos de su pastelería favorita. En la bolsa había una nota. Primer día. Gracias por la oportunidad. Ashley se quedó mirando la letra familiar y se preguntó si él realmente podría cambiar. ¿Podría volver a confiar en él? Un mes no era mucho tiempo para una nueva vida, pero quizás suficiente para saber si merecía la pena intentarlo. Aquella noche abrió por fin su carta. Decenas de páginas escritas. La historia de su amistad, sus primeros encuentros, sus planes juntos. Y en cada línea había remordimiento, dolor, esperanza desesperada de perdón. Antes de irse a la cama, Ashley sacó la caja, su última obra. Pasó los dedos por las delicadas tallas, respiró el tenue aroma de la madera. En algún lugar, en estas líneas, en este dibujo, se escondía la verdad, sobre el amor, sobre la traición, sobre las segundas oportunidades. La primera semana fue dura. En la cita con el psicólogo, Rulie hablaba poco, escuchaba más. Ashley notó que le temblaban los dedos cuando hablaba del juego. El terapeuta le aconsejó que llevara un diario, que escribiera sus pensamientos, sus deseos, los momentos en que se sentía atraído por el juego. En su nuevo trabajo, Raleigh se dedicaba a la decoración sencilla, paredes, suelos, techos, nada de creatividad ni de tallar madera, pero cada noche enviaba a Ashley fotos del trabajo que había hecho. Ella podía ver que sus movimientos eran cada vez más seguros, que recuperaba su orgullo profesional. Se veían 3 veces por semana, en sesiones con un psicólogo y cenando en un pequeño café. Hablaban de todo, del pasado, del trabajo, de sus planes. Raleigh contó cómo empezó a jugar en el instituto y cómo David le fue metiendo cada vez más en el mundo del juego. Los documentos confirmaron sus palabras. Las deudas crecieron gradualmente, desde pequeñas cantidades hasta apuestas serias. La venta del taller ayudó a pagar a los principales acreedores. Aún quedaban un par de deudas, pero con su nuevo trabajo las iba pagando poco a poco. Margaret llamaba todos los días, tanto a Ashley como a su hijo. Ella le dijo que Raleigh vendría a cenar, ayudando a su padre con las reparaciones del garaje. Robert se descongeló, empezó a hablar con su hijo por primera vez en años. La segunda semana llegó una carta de David, una invitación a una fiesta de inauguración. Raleigh mostró el sobre a Ashley sin abrirlo. Lo quemaron juntos en el cenicero del café. Raleigh empezó a ir a un grupo de apoyo para adictos al juego. Volvió tranquilo y pensativo. Le contó a Ashley historias de otras personas, cómo habían perdido a sus familias, sus casas, sus trabajos a causa de su adicción al juego. El taller que había comprado una tienda de muebles estaba en obras. Pasaron por allí, por casualidad. Ashley vio cómo a Rulie se le crispaba la cara cuando quitaron el cartel y apretó los puños, conteniendo sus emociones. A la tercera semana,
Le llevó su diario, un cuaderno entero, escrito con letra pequeña. Ashley leyó hasta bien entrada la noche. La historia de su caída, su desesperación, sus intentos de salir de deudas, y a través de todo ello, la historia de su amor que él casi había destruido con sus propias manos. En el grupo de apoyo, Raleigh contó su historia por primera vez. Habló de la apuesta con David, de la traición, de la confianza perdida. Volvió a casa pasada la medianoche, caminando por las calles, intentando dar sentido a su viaje. El psicólogo observó progresos. Raleigh empezó a hablar de sus sentimientos, dejó de defenderse. En sesiones conjuntas, él y Ashley hablaban del futuro, con cuidado, paso a paso, sin adelantarse a los acontecimientos. En la última semana de su periodo de prueba, Raleigh cayó enfermo, cogiendo un resfriado en una obra. Ashley le había traído medicinas, un termómetro y un jersey de abrigo. Se tumbó en su pequeña habitación alquilada, bajo una vieja manta, y habló, habló y habló, como si tuviera prisa por contar todo lo que había acumulado en años de silencio. Margaret le preparaba sopas, Robert le llevaba infusiones de hierbas. Ashley venía todas las tardes después del trabajo, solo para sentarse y escuchar. Podía ver que algo estaba cambiando en él, que algo se rompía y se reconstruía. El último día del mes, volvieron a reunirse en el parque. Raleigh trajo una caja nueva, pequeña, sencilla, sin dibujos. Dijo que empezó a tallar por las tardes, después del trabajo, su primer intento en mucho tiempo. Ashley se miró las manos, que a pesar de todo seguían siendo las de un artesano. Había nuevas arrugas en su rostro, algo de sabiduría cansada en sus ojos. Había cambiado, los dos habían cambiado en un mes. El tiempo del juicio condicional llegaba a su fin. Había que decidir si continuar o darlo por terminado. Ashley sostuvo su nueva obra en las manos, inepta, casi infantil en comparación con sus obras maestras anteriores, pero tan honesta en su sencillez. Hacía fresco en el paseo marítimo. El otoño estaba entrando en su apogeo. Ashley estaba envuelta en su bufanda, mirando el agua oscura. Raleigh estaba a su lado con las manos en los bolsillos de la chaqueta. «He estado pensando mucho», comenzó. «Este mes ha cambiado muchas cosas. Una pareja con helados pasó por delante, riéndose de algo propio, cogidos de la mano. Ashley los miró. «Realmente habéis cambiado. Puedo ver vuestros esfuerzos, vuestro trabajo sobre vosotros mismos», se volvió hacia Raleigh. «Pero la boda es demasiado». Él asintió, sin sorprenderse, sin decepcionarse, simplemente aceptando su decisión. «Lo entiendo. Vamos a estar juntos, día a día, sin promesas ni votos». Ashley miró el agua. «Intentemos conocernos de nuevo». En algún lugar a lo lejos zumbaba un barco de vapor. Al otro lado del río se encendían las luces del atardecer. La vida continuaba, no como habían planeado, pero quizá más real. «Tengo trabajo que hacer en un nuevo proyecto», dijo Raleigh en voz baja. «Un encargo pequeño pero interesante. Un catre». Ashley sonrió, por primera vez en mucho tiempo, de verdad. «¿Me lo contarás?» Caminaron por el paseo marítimo y Raleigh habló de sus planes, sin el mismo entusiasmo, más tranquilo, más reflexivo, de cómo quería volver a trabajar la madera, pero de otra manera, no por dinero o fama, sino simplemente porque le gustaba. Ya había un banco de trabajo en el pequeño piso de alquiler de Raleigh, herramientas sencillas, unos pocos materiales, todo lo que podía permitirse con su sueldo de albañil. Pero Ashley podía ver la misma chispa de siempre en sus ojos cuando hablaba de futuros trabajos. Su historia no terminó con una bonita boda, ni vestido blanco, ni anillos, ni votos en el altar, pero quizás había algo de verdad en ello, en la elección diaria de estar juntos, en la gradual recuperación de la confianza, en los pequeños pasos que daban el uno hacia el otro. Esa noche, en casa, Ashley sacó los 2 ataúdes, el último del taller, perfectamente tallado, y el nuevo, inexperto pero honesto.
Los colocó uno junto al otro en la estantería como símbolo de lo que fue y de lo que podría ser. Se acercaba el invierno, una época de tranquilidad, de replanteamientos, de nuevos comienzos, un tiempo para aprender a confiar de nuevo, a amar de nuevo, a vivir de nuevo, sin grandes promesas ni ceremonias, solo día a día, juntos.